Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en el capítulo número 1. Recientemente hemos iniciado el estudio del Evangelio de Marcos. Es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo y nos encontramos en el capítulo 1 y hemos estado reflexionando en las últimas ocasiones en los versículos 14 y 15, que es donde vamos a leer. Dice la palabra, Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos. Como dije, hermanos, hace un momento, en las últimas ocasiones hemos estado reflexionando acerca de esta primera mención que encontramos en el Evangelio de Marcos, de esta expresión tan importante que es la expresión el reino de Dios. La expresión es importante porque, como lo hemos explicado en las ocasiones anteriores, el tema del reino de Dios fue el tema central de nuestro Señor Jesucristo. Fue la enseñanza que más repetidas veces Él compartió, sus parábolas, su conducta, lo que el mismo Señor era, incluso los milagros, liberaciones que Él hacía, todo formaba un conjunto que llevaba como propósito dar a conocer a los seres humanos lo que era la buena nueva. Como lo dice al final del versículo 15, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Recordemos que en el griego la expresión buenas nuevas, lo que se dice es la expresión evangelio. Entonces, el evangelio o las buenas nuevas que nuestro Señor Jesús vino a enseñar eran, hermanos, las buenas nuevas precisamente que el reino se había acercado, como lo dice el versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. La buena nueva o evangelio, entonces, que el Señor Jesús venía para compartir, anunciar, proclamar, ilustrar a través de sus milagros y a través de su conducta, era esa buena nueva que el reino de Dios se había acercado. Esta, hermanos, sería ya la cuarta ocasión en la cual estamos hablando acerca del tema, y creo que hemos avanzado ya bastante en lo que sería explicar lo que es el reino de Dios. Vimos ya que en el pasado hubo ya una ocasión cuando el reino de Dios estuvo establecido sobre la tierra, y eso fue en Edén, cuando Dios colocó a Adán y a Eva
para cuidar el jardín, y el ser humano vivía allí en lo que era una auténtica plenitud de vida. Plenitud de vida consigo mismo, plenitud de vida entre los seres humanos, plenitud de vida con la naturaleza, plenitud de vida con la creación. Lastimosamente, hermanos, esa relación de armonía y de vida plena que el ser humano tenía en el huerto del Edén se echó a perder por causa del pecado. Y así vimos cómo surgieron en el planeta todas las expresiones de maldad, de pecado. Sobrevinieron las hambrunas, las guerras, la muerte, la enfermedad, la injusticia, la pobreza, la opresión, el maltrato, en fin, todas aquellas cosas y aquellos elementos que nosotros sabemos son la consecuencia directa del pecado, llegaron a manifestarse plenamente hasta llegar a las situaciones que vivimos en la actualidad, y que, como le dije cuando pasamos por ese lugar, no es necesario que yo tenga que repetirlas o explicarlas, porque es lo que nosotros vemos y experimentamos en el diario vivir. Y no solamente lo vemos como que si nosotros fuésemos testigos ajenos a una realidad que el ser humano vive, sino que nosotros mismos como seres humanos estamos inmersos dentro de esa realidad, experimentando todos los dolores que el pecado ha traído sobre la tierra. Ahora, la base de esos males es la rebelión del hombre. Pero ahora lo que Dios desea, y esto es lo que veíamos en la última oportunidad, es precisamente revertir todo el mal que el pecado ha causado entre los seres humanos. Ahora, ¿cómo se puede revertir toda la maldad que los seres humanos están viviendo? Veíamos que las enseñanzas del Señor iban dirigidas precisamente en el sentido opuesto de lo que es la vida bajo el sistema puramente mundano. Y así el Señor nos daba algunas enseñanzas que a nosotros nos pueden parecer contradictorias, algunas veces incluso inaceptables, tan inaceptables que veíamos como el hombre, y esto incluye a nosotros, a los cristianos, y yo diría principalmente a los cristianos, porque somos quienes conocemos estas verdades, nos ha llevado a buscar interpretaciones para querer explicar las palabras que Jesús dijo, como diciendo lo que Él no dijo y tratando de poner como no dicho lo que sí dijo. Un ejemplo de eso lo poníamos también en la última ocasión, que era cuando el Señor decía que si alguien nos golpeaba en una mejilla, debíamos poner la otra. Esa enseñanza, hermanos, es una enseñanza que contradice todo lo que el ser humano está acostumbrado a hacer y a vivir. Y es que usted sabe que nuestra tendencia natural y humana y lo que el sistema mundano nos enseña precisamente es contrario, diferente a eso. A veces los mismos padres son los que se encargan de decirle a los hijos: mira, hijo, vos no te dejes. Si en la escuela hay alguien que alguna vez te ataca, entonces cuando esté distraído vos dale una buena. Entonces, desde que el niño es niño, desde que la niña es niña, se le comienza a dar una enseñanza que lo que hace es continuar en esa
carrera en ese ciclo que va reproduciendo violencia y que paga la violencia con violencia, el golpe con golpe. Y olvidando las palabras que el Señor Jesús dijo, que el que a hierro mata, a hierro muere. Por eso nosotros no debemos responder al mal con mal, sino que al contrario debemos reaccionar de una manera que pueda romper ese ciclo de violencia. Uno podría decir, bueno, pero entonces a mí me van a tomar por cobarde o me van a tomar como una persona que le tiene miedo al contrincante. Pero si nosotros pensamos bien las cosas, eso exactamente es lo que el Señor Jesús hizo. Porque usted sabe que a él efectivamente lo golpearon, lo bofetearon, no una vez, sino que muchas veces, pero nunca hubo una reacción violenta o vengativa del Señor Jesús. Él, lo que la Biblia dice, y aún el profeta Isaías ya lo había anunciado, es que como cordero, él no abrió su boca. Ni siquiera abrió su boca para reclamar y ni siquiera para decir, no me golpeen más. Simplemente no hubo una reacción de él. Ahora, yo le pregunto, esa reacción, esa actitud que el Señor Jesús tomó, ¿la tomó porque él era un cobarde? ¿Le parece a usted que Jesús tenía miedo de sus agresores y que porque era un cobarde o una gallina, como se dice, que por eso él no reaccionó ni dijo nada? ¿Le parece a usted que así fue? Claro que no, porque la verdad es esta, hermanos, que se necesita más valentía para reaccionar de una manera amorosa que la que se necesita para reaccionar de una manera violenta. Porque el que reacciona de una manera violenta lo está haciendo, hermanos, simplemente porque es parte de un instinto animal. Es que así es el animal reacciona cuando es atacado, cuando se siente agredido o tan solo cuando se siente amenazado. Pero el tener la capacidad de saber lo que está ocurriendo, y no solamente saber lo que está ocurriendo, sino que tener el control, el dominio propio o templanza, para utilizar una palabra prácticamente ya en desuso. Para eso sí se necesita verdadera valentía, verdadera madurez espiritual. Se necesita ser tan grande espiritualmente que la persona no reacciona. Pero cuando eso se logra, cuando en lugar de devolver golpe por golpe, lo que se hace es poner la otra mejilla, entonces lo que ocurre es que uno rompe el ciclo de la violencia, y al romperse entonces es cuando el mundo comienza a cambiar. Es cuando las relaciones entre los seres humanos comienzan a ser construidas sobre una base totalmente diferente. En ese mismo sentido es que iba la enseñanza de Jesús cuando él decía que deberíamos amar a nuestro enemigo, bendecir al que nos maldecía, orar por quien nos perseguía. Entonces note, lo que él estaba pidiendo era lo inverso de lo que el pecado pediría de nosotros como una forma de reaccionar. De igual manera, veíamos que elementos importantes del reino de Dios era el que nosotros pudiéramos tener una sensibilidad hacia las necesidades que los seres humanos viven a nuestro alrededor. Por eso él allá en el Evangelio de Mateo capítulo 25 habló de cómo
al final de los tiempos, los seres humanos serán juzgados en relación a la actitud que ellos hayan tenido hacia lo que Jesús llama sus pequeños. Y los pequeños, dice él, son los que tuvieron hambre, los que tuvieron sed, los que estuvieron enfermos, los que estuvieron presos por causa de la justicia, pero que hubo aquellos que el Señor los llama sus ovejas, que se compadecieron de ellos, que fueron a compartir el pan con el hambriento, el agua con el sediento, a visitar al que estaba enfermo, a visitar el que estaba en la prisión y que había caído en la prisión, como lo hemos dicho, no porque había cometido algún delito, sino porque estaba ahí por causa del evangelio, por persecución al evangelio. Entonces, cuando el ser humano hace eso, está ocurriendo algo muy importante, y es que el pecado central, o la raíz, llamémosle así, de el pecado humano es el egoísmo. Una vida centrada en nosotros mismos, una vida que únicamente piensa en el uno, en el yo, o por lo menos en lo mío. Esa es una vida egoísta. Y la persona que es egoísta es una persona que comete muchos pecados. Pero aquel que comienza a ver al prójimo y comienza a sensibilizarse y ver las necesidades que la otra persona, es alguien, hermanos, que rompe con ese círculo estrecho del egoísmo, porque ahora se muestra sensible, se muestra compasivo. Y por eso es que Jesús, cuando veía a las multitudes, dice que él las veía como ovejas descarriadas que no tenían pastor, y dice que sentía compasión por ellos. Cuando veía a las personas que llegaban a escucharle sin haber comido, Jesús les dijo a sus discípulos: esta gente está acá desde la mañana, han estado aquí todo el día y están hambrientos y no tienen que comer. Y Jesús les dijo: siento compasión por ellos. Y los discípulos dijeron: bueno, pero ¿y qué podemos hacer? Diles que se vayan ya, que cada quien vaya a sus casas, que busquen la manera de poder alimentarse, de procurarse su cena. Entonces los discípulos estaban diciendo: bueno, despáchalos y hay que vean. Con lo cual estaban quitando la responsabilidad que ellos podían tener. Pero la respuesta de Jesús los dejó sencillamente paralizados cuando Jesús les dice: denles ustedes de comer. Eso lo que estaba diciendo es: oigan, esto es algo que a ustedes les incumbe. Esto es algo que en lo que ustedes tienen que hacer algo. Hermanos, lo más fácil y lo más sencillo en la vida es que nosotros podamos decir: bueno, ¿y yo qué puedo hacer para resolver los problemas de la gente? ¿Yo qué puedo hacer para poder buscar una salida o poder aliviar los deseos o las necesidades que tantas personas tienen? Entonces es fácil que uno quite la responsabilidad de sí mismo y espere que sean otras instancias, tal vez el gobierno, la alcaldía, la Cruz Roja, clubes de servicio que lo puedan hacer, pero nunca nos ponemos a pensar que nosotros tenemos una responsabilidad y un papel que podemos jugar. Por eso el Señor, como lo dijo entonces, lo sigue diciendo todavía el día de hoy, y lo que Él nos sigue diciendo es: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Fíjese, aquí es donde algunas personas no han comprendido, porque dice: bueno, si la iglesia no es despensa para estar repartiendo frijoles y arroz, si es que nadie ha dicho que la iglesia se tenga que convertir en una despensa,
De lo que estamos hablando es de la responsabilidad que el Señor Jesús ha señalado para sus hijos. Y lo que Él ha dicho es: denles ustedes de comer. Cuando los cristianos comienzan a actuar y a accionar para que las necesidades de las personas puedan ser llenadas, ahí es donde podemos decir que verdaderamente el reino de Dios se ha acercado. Nosotros debemos preguntarnos: ¿estamos recibiendo solamente una parte del evangelio que Jesús anunció? Y una parte muy, muy reducida, por cierto. Cuando nosotros decimos: no, si la iglesia es porque yo me quiero gozar, yo llego a cantar, yo llego a alabar, yo llego a escuchar la Biblia, yo llego a sentirme fuerte, yo lo que quiero es que me consuelen de mis problemas, que oren por mis enfermedades. Excelente, todo eso la iglesia lo hará. Pero ¿qué vamos a hacer con el mensaje del reino? ¿Qué vamos a hacer con la buena nueva que el Señor vino a anunciar? Que la buena nueva no era solamente en el sentido que los pecados serían perdonados. Es cierto que eso juega un papel muy importante, el perdón de los pecados. Pero Jesús no solamente perdonó pecados, Jesús también sanó a los enfermos, Jesús libertó a los endemoniados, Jesús también dio de comer literalmente. Y no estamos hablando de pan espiritual o del pan de la palabra de Dios, sino que Él literalmente le dio pan y peces a las personas para que comieran, para resolver la situación de necesidad que ellos estaban viviendo. Pero Jesús también adoptó posiciones ante aquellas estructuras que eran las que originaban las situaciones difíciles y de opresión que las personas vivían en su época. Entonces el problema es cuando nosotros queremos entresacar de la Biblia y tomamos con pinzas ciertos versículos, ciertas palabras, o tomamos lo que llamamos ciertas promesas que las hacemos muy nuestras, y eso no tiene nada de malo. Pero el problema es que no se trata de seleccionar lo que nos gusta, sino que se trata de recibir abiertamente el mensaje que Jesucristo tiene para nosotros. Y ese es un mensaje que transforma, que cambia totalmente la vida de las personas y hace que la conversión sea una auténtica conversión. Por eso no nos debe extrañar que en este versículo 15, al mismo tiempo que el Señor Jesús decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, inmediatamente decía: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Es un llamado al arrepentimiento, porque cuando nos arrepentimos es cuando nosotros damos un giro a lo que es nuestra vida. Cuando nos arrepentimos es cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestras actitudes, nuestras maneras de relacionarnos con otras personas, nuestras maneras de ver las situaciones que otras personas están viviendo. Y ahí ya no es el momento cuando uno está pensando: bueno, eso a mí no me incumbe, ese no es problema mío, ese será problema del vecino o de la alcaldía, o será un problema del gobierno. Pero la cuestión es que el Señor nos ha traído un mensaje que verdaderamente nos confronta, nos desafía. Y el punto es, hermanos, si nosotros estamos verdaderamente dispuestos a seguir a Jesús, pero creyendo la totalidad del mensaje que Él vino a darnos. No importa que quizá, hermanos, por años o décadas quizá, nosotros nos hayamos acostumbrado a tener un concepto acerca del evangelio, dejando de lado lo que ahora estamos viendo, hermanos. Y es que fue tan claro el mensaje del Señor acerca del reino. Recuerde que apenas estamos en la primera mención de las 16 menciones que hay del tema
en el Evangelio de Marcos y vamos a ir avanzando poco a poco y viendo cómo este tema fue la vena central del ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero el que veamos todo esto, el que lo comprendamos, el que nosotros digamos, bueno, eso es algo que realmente yo no lo había pensado o no lo entendía de esa manera, pero ya lo entiendo. No basta con que uno llegue a decir lo comprendo ahora, sino que lo que el Señor quiere, como siempre, es que no seamos oidores de la palabra solamente. Él quiere que nosotros seamos hacedores de la misma, hacedores de la palabra de Dios. Pero ser hacedores, vemos ahora que representa para nosotros grandes desafíos y estar dispuestos realmente a vivir esa palabrita que aparece en el versículo 15, que es la palabra arrepiéntanse. Nadie prestará dinero sin esperar que no se lo paguen, sino solamente cuando la persona verdaderamente se ha arrepentido. Nadie pondrá la otra mejilla cuando ya le han golpeado una, sino solamente cuando hay un verdadero arrepentimiento. Nadie perdonará a su enemigo, sino solamente cuando hay un verdadero arrepentimiento. Nadie compartirá su pan con el hambriento, sino solamente cuando hay un verdadero arrepentimiento. Entonces note cómo la idea del arrepentimiento, la verdad acerca del arrepentimiento, es una verdad, hermanos, tan abarcadora, tan amplia, que incluye todos los aspectos de la vida. Entonces uno no puede decir, bueno, yo ya me arrepentí porque antes yo era borracho, pero ahora ya no lo soy. Antes era mal hablado, pero ahora ya no lo soy. Qué bueno que ya no lo es. Pero la pregunta ahora sería, ¿usted está dispuesto a poner la otra mejilla? ¿Usted está dispuesto a perdonar a quien le ofende? ¿Usted está dispuesto a bendecir a quien lo maldice? Si usted me dice, bueno, que Dios nos ayude, o si simplemente no responde, porque no he oído muchos amén, entonces la cuestión sería, ¿qué tan profundo es nuestro arrepentimiento? ¿Nos hemos arrepentido quizá solo en ciertas cuestiones religiosas? Porque quizás decimos, si es que, oiga hermano, fíjese que yo antes tenía otra religión y en esta religión era esto y lo otro, pero yo no sabía que estaba en ignorancia, pero hoy estoy aquí en la iglesia y ahora sí le canto al verdadero Dios y recibo su palabra, leo la Biblia, ya no escucho palabra de hombre, sino que palabra de Dios. Pero eso es cierto y está bien. Y hay que continuar con ello. Pero la pregunta es, ¿y las otras dimensiones de la vida? ¿Y los otros aspectos que son los que están expresados en el reino de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Simplemente quedarnos sentados esperando a que un día Dios haga la obra y que amanezca el día feliz cuando los seres humanos finalmente vivan en paz, cuando ya no haya más guerra, cuando ya no haya más injusticias ni más opresiones, cuando haya igualdad, seguridad y como lo anuncia la Biblia, cuando cada quien viva seguro, que cada quien tendrá su terrenito donde cultivar su tierra y tenerlo alimento, donde ya no habrá hambre, ni dolor, ni enfermedad? Debemos solamente esperar sentados a que eso ocurra, o hay un llamado de Dios cuando Él nos dice cosas como: denles ustedes de comer. ¿Tenemos un papel que hacer? ¿O es nuestro papel únicamente el de ser pacientes, aguardadores de la promesa de Dios, sentados en una silla,
o recostados en una hamaca esperando que Dios haga lo que tiene que hacer, cuando Él ha dicho: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la ciudad asentada sobre un monte alto que puede ser visto desde cualquier punto de vista. Entonces solamente debemos ser expectantes y quienes esperan pasivamente que Dios lo haga todo, o debemos nosotros comenzar a reflejar el arrepentimiento que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Claro que lo último que estoy diciendo es lo que es auténticamente la verdad. Nosotros debemos comenzar a reflejar en nuestra vida lo que es el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es que su reino venga, que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y eso debería, no siempre es así lastimosamente, pero debería comenzar por la iglesia misma. Eso, hermanos, el sentido común lo dice. ¿O no ha escuchado usted a muchos incrédulos que dicen, y lo peor es que dicen con razón: bueno, y si dice que son creyentes, ¿por qué se están matando entre ellos? Mire, y si la fulana es evangélica, ¿por qué se pelea con la vecina de al lado? Y van a la misma iglesia. ¿Ha escuchado que los incrédulos dicen eso? Lo dicen, y vuelvo a repetir, y con razón. Porque ellos lo que quieren ver es que nuestra vida sea auténticamente diferente. Que nuestra vida no sea solamente de venir a entonar cantos, venir a leer la Biblia, venir a escuchar la predicación. O sea, eso está bien, yo no le digo que está mal. Pero lo que estoy preguntando es, ¿y lo otro que el Señor pide de nosotros? Y el hecho de que debemos ser la luz del mundo, y el hecho que debemos ser la sal de la tierra. ¿Y qué hacemos con las palabras de Jesús cuando Él dice: al que te maldice, bendícelo? Al que te quiera robar, hoy sería el saco, dale la camisa también. Al que quiera obligarte a llevar una carga por una milla, llévasela por dos. Usted dirá: bueno, ¿y qué soy tonto yo para llevársela? Pues yo no se la voy a llevar ni una. ¿Qué se ha creído? Pero así es como piensa el incrédulo. Por eso el Señor Jesús dijo: si la justicia de ustedes, si la vida de ustedes no es más que la de los escribas y de los fariseos, entonces no están haciendo nada. Porque los escribas y los fariseos llevaban una vida y una rutina con criterios totalmente mundanos. Entonces el creyente también se vuelve mundano cuando él está siguiendo los mismos pasos. El error nuestro, hermanos, es cuando queremos reducir la mundanalidad a cierto tipo de expresiones. Entonces estamos preocupados si tal música es mundana o no es mundana. Estamos preocupados si usar tal tipo de zapatos es mundano o no es mundano. Que si peinarse de determinada manera es mundano o no es mundano. Esas son nuestras preocupaciones. Pero nuestra preocupación no es cuál es nuestra actitud. ¿A cuánto le deben dinero acá? ¿Qué hace usted cuando le deben dinero? El Señor dijo que nosotros no cobráramos. Pero si usted dice: no, si es que el Señor sabe cuál es mi necesidad, y Él sabe que ese dinero yo lo tomé y es la comida de mis hijos, o es el dinero con el cual yo tenía planeado comprar los útiles a mis hijos el próximo año, y si no me pagan, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo que cobrarle. Entonces, si así piensa usted, hermano, hermana, con todo respeto, pero a la vez con mucha tristeza, tengo que decirle: usted es un mundano.
Es una mundana todavía. No se ha arrepentido. Todavía no ha oído la invitación del Señor que dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, para que podamos estar a tono con el reino de Dios que se ha acercado. Yo no digo, hermanos, que no hay que vigilar los otros elementos de mundanalidad, a los cuales normalmente es a los que ponemos la atención. Pero no ponemos la atención a esos otros aspectos de mundanalidad que son igual o quizá más perversos, que es las actitudes que tenemos en nuestros corazones, nuestra misma dureza, nuestra misma religiosidad. Fíjese, a veces, hermanos, nuestra religiosidad o que se quiere disfrazar como un celo por las cosas de Dios, se vuelve más mundana que la mundanalidad que queremos combatir. Quizás decimos: bueno, mire, y esa persona, ¿por qué camina de esa manera? Si así caminan los mundanos. Y le dice: oiga, venga para acá, hijo del diablo, arrepiéntase, no camine así, usted sí que es un carnal. Pero en ese tratamiento que usted está dando, no se da cuenta que usted está actuando más mundanamente que esa persona que a usted le parece que no camina muy rectamente, porque para usted hay maneras de caminar mundana y hay maneras de caminar cristianas, ¿no? Hay maneras de caminar espirituales, pero el punto es su actitud, su reacción. Entonces, por eso le digo, hay personas que en ese supuesto celo por Dios o en ese deseo de querer resolver las cosas de una manera que ellos le llaman: yo voy a proteger la santidad de Dios y las cosas se tienen que hacer así como Dios lo desea. Pero si lo vamos a hacer, entonces debemos hacerlo que sea a través de nuestro ejemplo, que sea a través de nuestra luz que brille. No podemos obligar a las personas a hacer lo que no quieren hacer. No podemos producir lo que Dios todavía no ha producido en una persona por medios puramente humanos. Deje que sea la palabra de Dios quien lo haga. Deje que sea el Espíritu de Dios el que accione en cada persona, transformándole. Y si usted dice: no, pero mi deber es señalar el camino recto. Bueno, señalar el camino recto, el Señor ya nos dijo cuál es ese camino recto. En el profeta Miqueas, él dice que nos ha mostrado el Señor lo que quiere de nosotros. Te ha mostrado el Señor lo que quiere de ti, dice el profeta Miqueas. ¿Y qué es lo que él pide? Número 1 dice: hacer justicia. Número 2, hacer misericordia. Fíjese, son valores del reino, ¿no? Y tercero, ser humildes delante de Él. Eso es lo que Dios pide. Ahí está encerrado todo el evangelio. Esos son valores del reino de Dios que debemos hacer nuestros. Debemos hacer nuestra la promoción de la justicia, el hacer misericordia, el compadecernos de los demás, el ser humildes delante de Dios, el no ser soberbios, donde a veces nos ponemos a cuestionar a Dios y decimos: bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mata al diablo de una vez y se acaba ya el pecado? Eso no es ser humilde delante de Dios. Ser humilde es reconocer que Él es sabio y que Él tiene el control de todas las cosas y que Él sabe lo que está haciendo y que sabe cuándo y cómo lo hará. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que Dios hace o por lo que a nosotros nos parece que Él está dejando de hacer. Nosotros tenemos que preocuparnos por hacer lo que Él dice que hagamos. Y lo que Él dice que hagamos es justicia, misericordia y ser humildes delante de Él. Entonces, hermanos, nosotros debemos examinar nuestras vidas a la luz de esta verdad, porque como le he dicho,
De nada serviría haber hablado ya por 4 semanas en el mismo tema y como muchos de ustedes me han dicho, es interesante, no lo había visto. Algunos me han dicho, mire, 20 años de ser cristiano y yo no había entendido esto. Pero lo que realmente Dios quiere, sí es que lo entendamos, pero más que lo entendamos, que lo comencemos a vivir, que lo llevemos a la práctica, que lo hagamos nuestro y que en cada momento de nuestra vida podamos reflejar a Jesús. Esa es la meta del cristianismo, que cada uno de nosotros seamos como Jesús, que cuando las personas nos vean, las personas puedan decir, esta persona verdaderamente tiene algo especial, es un hombre distinto, es una mujer distinta. ¿Y qué es lo distinto que vamos a tener? No es nada más que andar en los caminos que Jesús anduvo, imitando sus actitudes, imitando su compasión, imitando su misericordia. Y cuando hacemos eso, es cuando estamos nosotros haciendo nuestros los valores del reino de Dios. Y eso tiene que regular todos los aspectos de la vida humana. No solamente el momento, hermanos, cuando venimos a la iglesia, donde debemos fingir que no nos enojamos, donde debemos fingir que somos buenas personas, sino que debemos hacerlo en todos los ámbitos de nuestra vida. En el trabajo, en la casa, por la calle, estando a solas, en el comercio, si usted es comerciante, en las relaciones laborales, en las relaciones educativas, en todo aquello en lo que nosotros nos vivimos, siempre debemos ser un espejo que refleje la imagen del Señor Jesucristo. La pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿a quién reflejo yo? ¿A quién ven las personas cuando me ven a mí? ¿Qué dice su suegra a esa pregunta? Cuando le ve a usted que dice, ay, mi yerno, si es igualito a Jesús, yo sí me imagino que era Jesús. O lo ve como un diablo desalmado, ¿no? Entonces, en todas nuestras relaciones, hermanos, nosotros debemos reflejar a Jesús. Y cuando hacemos eso, es cuando el reino de Dios en verdad ha llegado a nosotros y llega, como el Señor ya lo dijo, arrepiéntanse, crean a la buena nueva, crean el evangelio. ¿Y cuál es la buena nueva? Es que la buena nueva, que el reino se ha acercado. Dios ha comenzado a restaurar las cosas. A eso mismo se refiere Pablo en el pasaje de Primera de Corintios, que usted sabe de memoria, que la Reina Valera lo dice, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero que lo que realmente significa es, las cosas viejas han pasado, miren, ahora todo es nuevo. ¿Pero qué es nuevo? Es nueva la creación que Dios está haciendo en cada ser humano que se arrepiente y recibe a Jesús como Salvador. Esa persona es una nueva criatura, una nueva creación. Pero esa nueva creación lo será en verdad si esa persona tiene una nueva manera de relacionarse consigo mismo, con el prójimo, con la naturaleza, con Dios, con la sociedad, y como lo hemos dicho, en todos los ámbitos. Eso es lo nuevo que Dios está haciendo. En la medida que cada uno de nosotros vamos reflejando esa transformación, esa vida nueva, ese nuevo nacimiento que Dios ha operado en nuestra vida, en la medida que lo vamos viviendo, el reino de Dios avanza. Y eso lo ve el mundo, y las personas lo reconocen, y las personas dirán, verdaderamente esa iglesia es diferente, esa gente está viviendo de una manera distinta a la de las otras personas. En una palabra ellos dirán, esa gente
sí que son cristianos de verdad. Eso es lo que el mundo va a decir. Pero la pregunta es, ¿estamos acercándonos a esa realidad o no? O la gente todavía cuestiona y dice, no, si los evangélicos son un montón de hipócritas, un montón de gente ignorante, lo que quieren es dinero, lo que quieren es enriquecerse, lo que quieren es hacer de las suyas. Bueno, y todo lo que el mundo dice acerca de las iglesias. Yo sé, hermanos, que en eso que dicen, algunas cosas no son ciertas, otras son generalizaciones que la gente hace, porque no todas las personas, no todos los cristianos se puede decir que todos sean malos, ¿no? Pero siendo honestos, a veces les damos motivos para que ellos hablen así. Les damos razones para que se expresen de esa manera. Pero así como hemos logrado que ellos tengan una imagen negativa, también podemos hacer que tengan una imagen positiva, y no por nosotros, no para que digamos, si es que de mí hablan bien, no, sino que porque cuando el mundo ve que somos luz, eso significa que el reino de Dios se ha acercado y está en medio nuestro. Y si el reino de Dios está en medio nuestro, eso significa que el deseo de Dios, que su voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo, entonces eso le llena a Dios el corazón de alegría. Cuando las personas se arrepienten de la venganza, de dar maldición por maldición, golpe por golpe, cuando se arrepienten de eso, es que hay un pecador que se ha arrepentido, y la Biblia dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces, no es por lo que la gente pueda decir de nosotros, no es por la imagen que la iglesia pueda tener delante del mundo, es porque se goza Dios cuando un pecador se arrepiente. Pero cuando se arrepiente de verdad, o sea, no solo que se arrepiente de que fumaba marihuana y ahora no, no solo que se arrepiente que antes iba a una religión y hoy va a otra, no, sino que cuando se arrepiente de manera plena, como lo hemos dicho ya. Entonces cada uno de nosotros debemos, hermanos, hacernos la pregunta, y esa es una pregunta que solo usted puede resolver, solo usted puede responder. Nadie la va a responder por usted. Usted tiene que preguntarse qué es lo que motiva su vida, su corazón, los planes que usted tiene para el futuro. Cuando usted piensa en el futuro, digamos de aquí a 10 años, y en ese futuro pueden estar sus hijos, ¿cómo lo piensa usted? ¿Lo ve de una manera de salir adelante en la vida y que yo quiero superarme y que yo quiero darle lo mejor a mis hijos? Y yo le digo, excelente, pero ¿y a los otros niños que no tienen padre? ¿Qué lugar tienen en ese programa que usted tiene para su futuro? ¿O vamos a dejar de lado la palabra del Señor, denles ustedes de comer? ¿O vamos a dejar de lado la palabra que Él dijo, el que reciba a un niño como este, a mí me recibe? ¿Vamos a dejar de lado eso? Entonces, en ese plan que nosotros hacemos de cómo vemos, de cómo pensamos nuestro futuro, ahí están sus valores. Y en esos valores está el nivel de arrepentimiento que usted haya podido experimentar. Entonces, en algunos casos será necesario, hermano, llegar a una profunda reflexión, y quiera Dios y quiera su Espíritu Santo moverle a usted a una reflexión en la cual usted diga, verdaderamente yo necesito arrepentirme. Y no importa que haya recibido a Cristo hace 100 años, y no importa que se haya bautizado hace 90 años, pero si todavía hay algunos de estos elementos que no han llegado a ser muy parte de su vida,
Yo le diría, todas estas décadas de cristianismo han sido vivir un cristianismo muy superficial. Muy superficial, pero ahora el Señor nos llama y nos dice, se ha cumplido el tiempo. Ya no es más el momento para simplemente tener una religión. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y no podemos, hermanos, tener una mejor respuesta a todas estas enseñanzas que hemos estado mencionando que con lo que el Señor nos pide. Y lo que Él nos pide es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento en esa dimensión y en esa profundidad. Hagámoslo. Hagámoslo, hermanos, para que verdaderamente el reino de Dios llegue a nosotros. Para que no solamente seamos creyentes en Jesús, lo cual es importante, sino que seamos seguidores de Jesús. Y ser seguidor de Jesús, eso ya implica imitarlo a Él, hacer lo que Él hizo, ver como Él vio, amar a quienes Él amó y ser firme con aquellos con quienes Jesús fue firme y no transigió nunca. Entonces, tenemos que leer los evangelios desde esa perspectiva, reconocer a Jesús dentro de los evangelios y luego imitarlo en todo lo que Él hace. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestro rostro también. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que han venido a la iglesia y usted ha escuchado ahora esta palabra, qué bueno que vino este día, porque usted ha venido a escuchar que Jesús lo que quiere de nosotros es un arrepentimiento sincero. Si usted quiere hoy venir para entregarle su vida al Señor y recibirle como Salvador, yo le quiero invitar que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que desea venir al Hijo de Dios. Bien, aquí adelante hay una persona que ha pasado ya, Dios le bendiga. Aquí hay otra persona que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir al Hijo de Dios puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. Recuerde que no basta con que uno tenga solamente una práctica religiosa. Acá hay otra niña que ha pasado, Dios la bendiga, bienvenida también. Alguien más que necesita pasar. Al fin y al cabo, prácticas religiosas las tiene todo el mundo. Se dice que hay más de 5,000 expresiones religiosas en el planeta. Y los seres humanos son practicantes de esa religión. Pero lo que Jesús pidió se resume en una palabra: arrepiéntanse. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? Arrepentirnos de haber llevado una vida egoísta, una vida de indiferencia hacia los demás, cuando Él nos pide que hagamos justicia, que hagamos misericordia y seamos humildes delante de Él. ¿Hay alguna persona más, alguien más que necesita venir a Jesús? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Hoy es su momento. Muy bien, aquí hay otra niña que pasa, bienvenida también. Por eso dijo el Señor que el que no se haga como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Como le digo, cada uno debemos pensarlo bien.
Y le dije, es una pregunta que nadie responderá por usted. Solo usted puede responderla. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. Aquí hay otro muchacho que pasa. Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? Hoy es su momento, puede pasar. Queremos orar por usted. Oremos entonces. Hagamos la oración. Padre, gracias te damos por cada persona que está aquí al frente, que ha venido para reconocer que sin ti, Señor, no somos nada, pero en ti, Señor, tenemos la fuerza, tenemos la inspiración para ser hombres diferentes, mujeres diferentes. Te rogamos por estas personas que aquí están entregándose a ti, también por aquellos que lo hacen a través de la televisión, de las emisoras de radio. Ayuda a tu iglesia, Señor, para que podamos vivir agradándote, sirviéndote, Señor, en todo aspecto de nuestra vida. Permite que nuestra fe no sea una fe superficial, sino que pueda ser una fe que vivamos de corazón, amándote, Señor, sirviéndote a ti, dedicando, Señor, a ti cada día de nuestra vida, imitándote en tus pasos. Ayúdanos, Señor, a ser practicantes de la verdad, de la justicia, de la misericordia. Y con ello, Señor, adelantamos que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Ayúdanos para que ahora, Señor, en nuestra vida personal comencemos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, para que nuestras actuaciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra conducta sea tu perfecta voluntad. Y que así sea como iglesia en nuestras relaciones con los demás. Y así sabremos, Señor, que habrá gozo en los cielos, porque un pecador se arrepintió y abandonó el pecado para vivir imitándote a ti. Ayúdanos, Señor, para que sea así siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén.